Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Es un verdadero honor, un placer y una emoción adicional compartir los próximos 57 minutos con un héroe de América Latina, un héroe de Puerto Rico, Oscar López Rivera. Estuvo en prisión más de 35 años, de ellos 12 en total aislamiento. Fue compañero de prisión de nuestro hermano Fernando González Yor en una prisión muy fría en Terre Haute, en los Estados Unidos. Hoy nos va a acompañar en persona para hablar de su historia y de las emociones que ha provocado en Cuba su presencia al regreso de la cárcel. Si le interesa, por favor, acompáñenos. Oscar, gracias por aceptar la invitación, qué gusto recibirlo en la mesa redonda, donde tantas veces hablamos de la causa de los luchadores puertorriqueños por liberarlo, a usted que era el último reducto de la resistencia dentro de las prisiones norteamericanas. Pero vamos a empezar esta historia por lo que menos conoce el público cubano. Héroe de Vietnam y después guerrillero urbano en los Estados Unidos. ¿Cómo se produjo esa metamorfosis? Muy sencillamente, Vietnam me abrió la mente a lo que es una guerra criminal. Me enseñó a oír las mentiras del gobierno estadounidense justificando lo que el doctor Martin Luther King llamó una guerra criminal. Me dio fuerzas para comenzar a pensar en una forma diferente, pensar que el colonialismo es un crimen en contra de la humanidad. Puerto Rico es una colonia, Vietnam había sido una colonia francesa y los estadounidenses, el gobierno estadounidense escogió darle continuidad a la guerra y quizás recolonizar a Vietnam. Y como puertorriqueño, pues dije, debo de tomar una decisión para luchar por la independencia de Puerto Rico. Así de sencilla fue la decisión. Pero saber qué era Vietnam, yo no conocía absolutamente nada de Vietnam. Regreso de la guerra y comienzo a estudiar un poco sobre Vietnam, su historia, una historia de lucha, una historia de resistencia, una historia de un pueblo que no se rinde, de un pueblo que dice, yo no me someto ni a los japoneses, ni a los chinos, ni a nadie, nosotros luchamos. Y en Dien Bien Phu, en 1954, nos ilustra que verdaderamente el pueblo vietnamita era un pueblo que luchaba y que resistía. Es decir, usted va a Vietnam, incluso es condecorado por su actitud en la guerra y no sabía qué guerra estaba haciendo. Absolutamente que no, porque usted era un emigrado puertorriqueño. Sí, yo llegué a Estados Unidos a los 14 años de edad. No tenía la menor idea de qué era una guerra, porque el gobierno estadounidense justificó la guerra en una forma bien sabia, ¿no? Ellos decían que iban a traerle democracia y libertad al pueblo vietnamita. Y es fácil cuando una persona está dentro de Estados Unidos sin oír nada más que la versión de lo que Estados Unidos puede hacer, lo que el gobierno de Estados Unidos puede hacer. Entonces, esa formación dentro de Estados Unidos, pues le niega a uno la oportunidad de tener conocimiento de lo que es una guerra, de lo que pretendía hacer Estados Unidos en Vietnam. También es importante entender que para mí, la cuestión de la guerra no fue una opción que yo fui a la guerra, sino que nosotros, los puertorriqueños, estamos obligados a dar servicio, prestar servicio militar obligatorio. En la carta que recibí en 1965, decía lo siguiente: si no te reportas en el centro de inducción en la fecha indicada,
puedes encarar hasta 5 años de prisión federal. En 1965 lo menos que yo quería hacer era pasar 5 años en una prisión federal. Así que entre la mentira de que Estados Unidos pretendía llevar democracia y libertad a Vietnam y la cuestión de que yo no quería ir a la prisión, fue lo que me llevó a mí a Vietnam. Y en Vietnam confrontó todo el drama también de aquellos hombres que iban a la guerra sin saber qué guerra hacían. La mayoría, yo estoy bien seguro que la mayoría de las personas que fuimos a Vietnam no sabíamos lo que estábamos haciendo, no sabíamos, si fuimos, creíamos que era una guerra justa, pero no fue así. Y no se tardó mucho para yo descubrir que algo estaba mal, porque cuando uno miraba en el rostro de los vietnamitas el dolor, el sufrimiento, la indignación que sufría esas personas a las que nosotros sacábamos de sus trabajos, les registrábamos sus cuerpos y los tratábamos, era un maltrato, aunque no creíamos que estábamos maltratando, sin embargo estábamos en sus tierras, lo estábamos abusando, aunque no sabíamos que estábamos abusando, pero esa era la realidad. Y poco a poco uno se da cuenta, no se toma mucho para uno darse cuenta que algo no está cuadrando bien con la mentira que el gobierno estadounidense había dicho. Claro, ¿qué condecoración recibe a su regreso? A mí en Vietnam me condecoraron con la medalla de bronce. La medalla de bronce decía que yo había prestado servicio meritorio en la República de Vietnam. Bueno, espero que un día pueda ir a Vietnam y vea el país que se ha levantado, de donde salieron huyendo los invasores norteamericanos. Yo vivo esperanzado y espero poder ir a Vietnam, por lo menos disculparme del pueblo vietnamita, ver dónde estuve, pero tener la oportunidad de pedirle perdón al pueblo vietnamita. ¿El joven condecorado o el joven detenido? ¿Qué fotografía estamos viendo? Están viendo a un joven que está luchando. Esto es en una universidad donde nosotros estamos luchando para que abran las puertas a latinos en esa universidad particular. Hace poco, después de esa foto, que fui arrestado, nos arrestaron 39 y nos llevaron a una cárcel. Ya ahí era el guerrillero urbano. Bueno, yo nunca consideré ser un guerrillero urbano. Yo era más bien una persona que estaba organizando en la comunidad, que trabajaba bastante duro para que la comunidad puertorriqueña se organizara, pero no solo para la comunidad puertorriqueña. La lucha nuestra siempre fue para mejorar las condiciones de los latinos en la ciudad de Chicago. Y parte de la lucha fue la que hicimos en las universidades, porque si nos dimos cuenta de algo que era bien particular, era cómo las universidades cerraban sus puertas a los latinos. Y nos duró 4 años, esa lucha nos duró 4 años, pero al fin logramos lo que queríamos. Y el programa que se abrió en 1973, todavía existe ese programa. Es un programa que se ha convertido en un programa de estudios latinoamericanos y con muchos estudiantes latinoamericanos. Hace poco yo fui a Chicago y pude ir al sitio y participar con los estudiantes y ver que lo que se hizo ahí, fuimos presos, pero también logramos una victoria. ¿Usted era estudiante universitario en esa época? No. Era activista comunitario. Activista comunitario. ¿Y por qué el cartel de guerrillero urbano que anda circulando por donde quiera que uno busque el nombre de Oscar López Rivera? ¿Cuál fue su crimen si usted estaba trabajando por la comunidad latina? La lucha por la independencia de Puerto Rico también estaba envuelto en ese trabajo. Lo que estaba pasando en Puerto Rico, y especialmente en 1967, cuando yo regreso de Vietnam, hay 5 puertorriqueños presos en cárceles estadounidenses. Estaba Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores Rodríguez, Andrés Figueroa Cordero y Oscar Collazo López. El más tiempo que llevaba era Oscar Collazo López, que él y Griselio Torresola fueron a Blair House
con la misión de asesinar al presidente de Estados Unidos. Griselio Torresola es asesinado, Oscar Collazo López es herido, a Oscar Collazo López lo sentencian a muerte y en 1952 el presidente Truman conmutó su sentencia de muerte y le dieron una condena de vida. En 1979, después de muchos años de lucha, se logró la excarcelación de los 5. Aunque Andrés Figueroa Cordero había salido un poquito antes porque tenía cáncer, el cáncer, la causa de la enfermedad era cáncer terminal, y el presidente Carter lo permitió que saliera de la prisión antes que los otros 4. Pero el 10 de septiembre de 1979 salió Irving, salió Lolita, salió Rafael y salió Oscar Collazo. Por la lucha de ustedes. No obstante, había un fuerte movimiento, el movimiento machetero, lo que le llamaban el Ejército de Liberación Nacional. Eran grupos que creían también en la lucha armada como vía para la independencia boricua. Nosotros creíamos en lo que consideramos era propaganda armada. Nosotros estábamos dentro de Estados Unidos, los macheteros estaban en Puerto Rico. Había 3, 4 organizaciones que eran clandestinas, todos nosotros éramos clandestinos y estábamos luchando por la independencia de Puerto Rico. En 1978 es la primera vez que capturan a un independentista dentro de Estados Unidos que tenía relaciones con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Y en 1980, 11 compañeros fueron capturados y el 29 de mayo de 1981 yo fui capturado, así que... Pero su crimen, ¿cuál fue su crimen? Bueno, mi único crimen verdaderamente es luchar por la independencia de Puerto Rico, pero es que el gobierno estadounidense ha usado una ley para criminalizar a los independentistas. Esa ley y el cargo es conspiración sediciosa para derrocar el gobierno de Estados Unidos por el uso de la fuerza. Bueno, por ley internacional, nosotros tenemos como seres colonizados, como una nación colonizada, tiene derecho a su libre determinación, a ejercer ese derecho usando todos los medios a su alcance, incluyendo el uso de la fuerza. Eso es lo que la ley internacional dice. Y nosotros nos acaparábamos de esa ley. Y creíamos y estábamos seguros de que la causa nuestra era una causa justa y noble y que el colonialismo es un crimen en contra de la humanidad. Nadie puede negar eso. Nadie, absolutamente nadie puede negar que la lucha nuestra era una lucha por una causa justa y noble y que teníamos el derecho a través de la ley internacional. Ahora, para el gobierno estadounidense, esa cuestión de ley internacional, ellos no la respetan, eso no significa nada para ellos. La única ley es la ley que ellos pueden usar en contra del independentismo. Y es preciso entender, y es importante entender, que para Estados Unidos, el nacionalismo puertorriqueño era algo que se tenía que erradicar. La misión del Federal Bureau of Investigation, que es el FBI, tenía una misión y era erradicar el nacionalismo en Puerto Rico. En un memorando que envía J. Edgar Hoover, que era el que dirigía a esa agencia criminal, decía lo siguiente: busquen, es un memorando que le manda a la gente del FBI en Puerto Rico, en San Juan, diciéndole lo siguiente: busquen bien profundamente en la vida de los líderes independentistas. No tengan ningún interés en su política, sino miren cómo se comportan, si beben, si usan drogas, si tienen relaciones extramatrimoniales. Eso es lo que nosotros necesitamos. El estilo Hoover. Y Hoover él hizo
algo, pero bien sucio en Puerto Rico, porque sí lo implementaron, eso lo implementaron en Puerto Rico. En Puerto Rico, por ejemplo, la Oficina de Claridad del periódico de la Independentista fue atacado por esa agencia. La imprenta nacional, que era donde se imprimía Claridad, también fue atacada. Y en 1975, el 11 de enero, en 1975, dos seres humanos, un niño de 11 años y un trabajador de 28 años fueron vilmente matados, asesinados en una celebración del día del natalicio de Eugenio María de Hostos, 11 de enero de 1975. Muy pocas personas están enteradas de una bomba que se pone en una actividad de los independentistas el 11 de enero de 1975. El 26 de julio de 1978 son asesinados Arnaldo Darías Rosado y Carlos Soto Arribí. 17 años de edad tenía Carlos Soto Arribí y 21 años de edad tenía Arnaldo. Y fueron asesinados por la policía de Puerto Rico, supervisado por el FBI. Entonces, de eso no se habla, de esas actividades criminales no se habla. También hay un joven cubano que vivía en Puerto Rico, que era un defensor, Carlos Muñiz Varela, y fue asesinado en 1970. Todavía sus asesinos no han sido... Y es que ninguno. Por ejemplo, el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, lo asesinaron. Lo dejaron desangrar. Sí, pero es un asesinato, porque cuando el FBI va a negociar, el FBI lleva los negociadores, un equipo de negociadores. Cuando va a matar lleva a SWAT, los francotiradores. Y quien mató a Filiberto fue un francotirador. Ahora yo le propongo que veamos, escuchemos opiniones de toda la gente que en este país lo ama y que fue a celebrar su llegada a Cuba y le dio ese recibimiento tan emotivo y caluroso en el ICAP. La causa de los puertorriqueños, la de las 5, se hicieron una sola. Y para el pueblo de Puerto Rico, tanto como para el pueblo de Cuba, no hubo nunca diferencia entre las dos causas. Yo creo que Oscar lo dijo mejor que nadie. Esto es una victoria de la resistencia, es una victoria de la moral de nuestros pueblos por sobre cualquier cosa que se le pueda ocurrir a un funcionario norteamericano o a quienes rigen ese imperio. Él dice que viene a abrazar el pueblo cubano y recibir ese gran abrazo cubano. Ya empezó, como vimos la actividad tan preciosa. Pero es importante, yo creo que la presencia y el papel de calificar en su momento lo que es la victoria de que Oscar está con nosotros, ¿no? Y que pueda venir a Cuba. Oscar ya empezó a trabajar, sigue trabajando y con su objetivo, por lo que cumplió más de 35 años de cárcel, que es por la lucha por la independencia de Puerto Rico. Este hombre tan modesto, tan humilde, tan grande, tan inmenso, que es Oscar López, junto a sus 5 amigos, sus 5 patriotas, los 5 patriotas cubanos. Para mí ha sido un honor muy grande, muy grande. No es solo el resultado de una lucha muy tenaz, de una resistencia muy grande, de superar enormes dolores, de superar pérdidas muy grandes también, de 12 años en celdas de aislamiento, de ver el dolor de tu pueblo colonizado, machacado, explotado por ese imperialismo feroz que era el mismo que lo tenía preso a Oscar. Y todo lo superó y lo ha superado con un amor, con una bondad, con un espíritu de lucha, con un espíritu de resistencia tan grande que Oscar vuelve a la vida de alguna manera. Después de este enorme, larguísimo, injusto, terrible cautiverio que él vivió, 35, 36 años preso. Un hombre que ahora tiene 76. Feliz de poder traer a mi papá, de celebrar junto al pueblo cubano la victoria, porque no es solamente de los puertorriqueños, es gracias a la solidaridad, a la resistencia, a la lucha, que hemos logrado que mi papá, luego de casi 36 años, pueda estar en casa. Disfruto cada día que tengo con él, a sus 74 años, se ha integrado muy bien a la sociedad y juntos esperamos poder construir un mejor Puerto Rico. Yo creo que todos nos tenemos que sentir muy contentos que Oscar esté libre, que Oscar esté aquí con nosotros y que Oscar represente la lucha del pueblo puertorriqueño para obtener su libertad. Entonces esta tarde es una tarde de júbilo con Oscar, pero también de reconocimiento que la lucha en Puerto Rico es muy ardua, muy difícil,
y que tenemos que seguir apoyando a ese pueblo en su empeño por ser libre y soberano. Oscar, ¿cómo pudo soportar todos esos 12 años en solitaria, esos 35 años en prisión? Bueno, cuando uno escoge servir una causa justa y noble y hacer un trabajo, una obra de ciudadano, y cuando uno ama a su patria, eso le da fuerza. No hay fuerza más grande que uno pueda recibir que esa que nace de servir una causa justa y noble y cumplir con un deber. Y para mí no importaba si me tenían encerrado, si me tenían aislado, si me tenían bajo las peores condiciones, yo sabía bien que nada que me hicieran iba a quitarme de mi mente y de mi corazón ese amor por la patria, y que no iban a cambiar nada en mí. Pero también recibía mucho apoyo, recibía mucha solidaridad, tanto de mi familia, tanto de personas de diferentes partes del mundo, que siempre me brindaron su apoyo, su solidaridad. Y puedo decir que muchas veces cuando uno está encarcelado, una carta de solidaridad, sea de un niño o sea de un adulto, le da fuerzas, le da esperanzas y ayudan mucho a uno sobrevivir y trascender eso que pretende hacer. En mi caso, el aislamiento era para destruir mi espíritu, para enfermarme si era posible. ¿Fue al principio? Entre 1986 y 1998. Yo no tenía contacto con mi familia, contacto físico. Las visitas eran de no contacto. Uno vivir en un medio ambiente donde su hija, por ejemplo, mi hija me visitaba, yo no podía tocar a mi hija. Hablábamos a través de un teléfono que estaba siendo interceptado, que todas las conversaciones, todo lo que ella me decía y todo lo que le decía yo a ella estaba siendo grabado. Un entorno donde yo nunca pude tocar a mi nieta hasta que ella cumplió 8 años. Un entorno donde yo nunca pude tocar a mi madre, nunca pude tocar a mis hermanos, nunca pude tocar a mis hermanas, nunca pude tocar a compañeros y compañeras que me visitaban, amigos que me visitaban. Así que eso es aislamiento. Pero lo peor aún es que uno está sujeto 22 horas 45 minutos a vivir en una celda monocromática, un solo color. Los seres humanos hemos evolucionado con colores. Los seres humanos hemos evolucionado con acceso a aire, a sol. Cuando uno está encerrado así, uno no tiene acceso a aire ni a sol fresco. Una vez a la semana, por 2 horas, me sacaban afuera, y entonces en esas 2 horas era el momento ese que yo podía ver quizás el sol, si no estaba nublado, y quizás sentir un poco de aire fresco. Pero eso era un periodo de 2 horas cada semana. Cuando uno está bajo esas condiciones, los carceleros, uno nunca entra en contacto con nadie. Entra en contacto con carceleros que te amarran porque te van a esposar y pueden hacer de uno lo que el carcelero quiera. Muchas veces son bien abusivos verbalmente, otras veces tratan de provocar a uno, y uno tiene que saber que uno no puede, o qué puede hacer, qué no puede hacer. No es bueno uno ponerse en una posición vulnerable. Yo nunca traté de ponerme en una posición vulnerable. Sí, siempre le dejaba saber que no iban a poder conmigo. Quería que eso estuviese claro en sus memorias, en sus mentes. Y mi comportamiento yo lo hacía precisamente para dejarles saber a ellos que no era un juego, pero que tampoco iba a permitir que ellos rompieran mi espíritu, que quebrantaran ese sentido de amor por la lucha, y así fue como pude sobrevivir todos esos años.
principalmente juega un papel importantísimo la solidaridad, juega un papel importantísimo la solidaridad de mi familia. Ahí voy, porque gracias a un movimiento de solidaridad muy fuerte, sus compañeros que fueron presos junto con usted o antes que usted, pudieron salir por una amnistía del presidente Clinton en la década del 90 del pasado siglo, y Oscar no salió. ¿Por qué quedó Oscar solitario cuando habían salido otros prisioneros boricuas? Bueno, dos de mis compañeros, una compañera y un compañero, fueron excluidos de la clemencia que nos ofreció Bill Clinton. A mí me incluyó en la clemencia, pero para mí era más importante que mis compañeros salieran, todas mis compañeras salieran antes que yo. Porque sabía bien que si yo salía, ellos dos o uno de ellos dos iba a permanecer preso o presa por muchos años. Y yo prefería que ellos salieran antes que yo. Ya para el 2010, el 26 de julio del 2010, el compañero Carlos Alberto Torres sale, porque Aide había salido en el 2009. Así que ya no había más prisioneros políticos del caso mío. Bueno, para ese momento había entrado dos hermanos, Abelino y Norberto González Claudio. Ellos dos, pero la sentencia de ellos era corta, ¿no? Ellos salieron en 2012, en 2014 por ahí salieron, ya estaban fuera de la prisión. Así que por lo menos pues sabíamos que a ellos no iban a estar presos por mucho tiempo, porque eran sentencias cortas. Y en el 2017 por fin el presidente Obama decidió excarcelarme. Pero recuerdo muy bien la noticia, porque se da en febrero la libertad suya, pero hasta mayo usted no va a ser libre. Es decir, es libre pero no es libre. ¿Qué era cómo fue esa libertad a medias? Ya sus compañeros habían experimentado algo, porque los que fueron amnistiados en los 90 no se podían ver entre sí, tenían prohibido relacionarse, es así, ¿no? Sí, con permiso de ellos, porque fueron condiciones, pero poco a poco podían estar juntos. En febrero 9 de 2017, yo quise estar en Puerto Rico porque me daba la oportunidad de vivir con mi hija. Así que de febrero 9 hasta el 17 de mayo, cuando por fin se me permitía andar por las calles de mi patria, pude compartir con mi hija, y esos fueron meses de mucha felicidad y de mucho amor. Así que tuve la oportunidad. También ellos no me prohibían visitas. Yo no podía salir, pero me permitían visitas, y muchos independentistas. Y de todas maneras el independentismo rompió la prohibición y se le apareció en el aeropuerto, tengo entendido. Bueno, lo que hicieron, esto fue la prensa y la prensa bastante amarilla, una prensa que le gusta el sensacionalismo. Esa prensa no fue allí con intereses de educar al pueblo, sino fue con intereses de usar un momento sensacionalista para quizás poner una imagen negativa de mi persona. El 17 de mayo, cuando yo salgo, pues una prensa ya obligada a responder en una forma diferente, con respeto, con dignidad, porque se le exigió respeto y dignidad, y creo que la cobertura que se le dio en la primera conferencia de prensa que hice refleja eso, ¿no? Pero el día 9 de febrero fue una cuestión bien fea en el aeropuerto de Puerto Rico, porque no permitían que entrase nadie. A darle la bienvenida. A darle la bienvenida. Sin embargo, la prensa se coló y se metió en el área que está prohibida la prensa, y todo. Era área prohibida. Pero estoy pensando en Oscar López sobrevolando su isla amada. ¿Cómo fue la emoción? Bueno, tengo que decir que desde el avión, yo estaba en el avión esperando ver esa playa, ver ese mar chocando contra las olas, chocando las olas contra los muros o contra la arena,
Y cuando veo eso, pues ya es un momento de mucha alegría. Yo amo al mar, ¿no? Y verlo ahí es como verlo vivito, ¿no? Y después de eso, cuando salgo esa mañana, pues los compañeros que me están manejando me llevan por la orilla del mar, entonces puedo hasta oler el salitre, ¿no? Y saber que estoy en Puerto Rico, que ya estoy en mi patria. A ver, un prisionero político español escribió un libro muy hermoso donde decía que lo más difícil de la libertad había sido la libertad, en el sentido de que empezaba a lidiar con espacios muy abiertos mientras ha vivido tantos años, más de 20, entre cuatro paredes y no podía hacer ningún movimiento que no estuviera fiscalizado por su guardia. ¿Qué fue para Oscar lo más difícil de la libertad? No, voy a explicar algo porque es bien interesante. El día 9 de febrero, cuando me van a recibir, salgo de la prisión y lo primero que yo me di cuenta es el espacio. Y a medida que mi hija, las personas que fueron acompañando a mi hija a acompañarme cuando salí de la prisión, ellos hablaban y yo concentraba en el espacio, ese espacio inmenso, y yo decía, estoy fuera de la prisión. Y ese momento sí es un momento bien feliz porque me doy cuenta que ya estoy camino a mi patria. Y el espacio es bien interesante, bien interesante. Todo el movimiento que yo hago ese día, cuando llego al aeropuerto, un edificio inmensísimo y puedo andar sin ninguna barrera, sin ningún detector de metal, y estoy andando y escuchando voces y viendo muchísima gente y nadie me está aguantando, nadie me está alando por las manos, ¿no? No estoy esposado, pues es una diferencia grande. Entonces ya comienzo a sentir esos momentos de que yo estoy fuera, y cuando entro al avión es igualito. Pero algo bien interesante es cuando llego a Charlotte, porque el avión hacía escala en Charlotte, en Carolina. Carolina del Norte. Entonces, ahí entran boricuas al avión. Y entonces ya oigo a boricuas hablar, y esa forma que nosotros tenemos de hablar. Y entra una señora bien fuerte, una boricua fuertísima. Está mi hermano, está el congresista Gutiérrez, está la alcaldesa de San Juan, sentados los tres. Carmen Yulín. Carmen Yulín. Se ha convertido en un símbolo aquí. Sí, entonces viene ella, la señora, y le dice, uno de ustedes tres está en mi silla, y yo quiero mi silla, yo quiero mi asiento, pero en una forma fuerte. Y tratan de negociar con ella, y ella dice, no, yo quiero sentarme aquí. Y se sentó. Carmen Yulín fue y se sentó donde ella estaba supuesta a estar sentada. Entonces la señora sigue en una voz bien fuerte y hablando, y una voz de mujer fuerte. De momento llega el carrito con las bebidas. Y entonces la señora se da su traguito y ya la voz baja un poquito. Y al ratito regresa el carrito de nuevo con bebidas y se da su segundo traguito. Y de momento ya la señora cae dormida y calladita. Y yo digo, mire, esto hay que verlo para creerlo, ¿no? Y es esa dinámica, ¿no? La dinámica de voces puertorriqueñas, la dinámica de esta señora con su fuerza, porque la mujer puertorriqueña es fuerte. Sí, es fuerte, sí. Que en un puente cada mes se paraban las mujeres de Puerto Rico. Por ahí tiene que haber una foto del movimiento de mujeres del puente, que se reunían cada domingo, creo que era, o sí, una vez a la semana, ¿no? No, una vez, el último domingo de cada mes. Sí. Un domingo de cada mes, a reclamar la libertad, sí, con sus camisetas rosadas. Allá fue a verlas a su llegada a Puerto Rico. Definitivamente. Y déjeme decirle esto, cada día que yo ando, yo camino casi todos los días, por lo menos 5 días a la semana. Yo voy desde mi casa, o de la casa de mi hija, porque no es mía, hasta el puente. Voy caminando, son 5 millas, y voy a 2 millas y media. Es decir, como 10 kilómetros. Bueno, no lo podría poner en kilómetros, porque en Puerto Rico nosotros usamos digo, para que los cubanos tengan una idea. Sí, bueno, vamos a tener que buscar una definición. Convertidor, son alrededor de 2 kilómetros. Sí, bueno, pues esas 5 millas yo la hago en honor a esas mujeres. Voy al puente y ahí
viro y me dirijo a mi casa. Y así, cada vez que ando, entonces estamos cambiando, los compañeros y compañeras que andan conmigo, pues ya le estamos cambiando el nombre a Puente de las Mujeres. Puente de las Mujeres. Bueno, hay algo que me tendrá que contar después, porque siempre lo vi a su llegada con una guayabera negra y hoy lo veo con una guayabera roja, pero después me va a contestar esa pregunta. Vamos a hacer otra pausa y seguimos conversando. El placer, el honor que tiene hoy la mesa redonda de tener en persona a Óscar López Rivera, recién salido, porque qué es, sino los meses transcurridos, uno de sus primeros viajes ha sido a Cuba, una de las islas que más hizo por su libertad. Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Óscar López Rivera está en Cuba. Llegó con la frente en alto tras casi 36 años de prisión por defender la independencia de Puerto Rico. Me siento que estoy en casa, pero también quiero sentir ese amor del pueblo cubano y ha sido esto un sueño que se convierte en realidad. En su primer día de estancia en nuestro país, el líder independentista recorrió sitios históricos de La Habana Vieja. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. En horas de la tarde de esa propia jornada, fue agasajado por aquellos que siempre estuvieron a su lado. No hubo espacios vacíos en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ni hombres ni mujeres que no celebraran la victoria. Bienvenido a Cuba, amigo. Las calles de este Caimán se vuelven amor y pan para compartir contigo. El afecto se hace abrigo para cubrirte la piel. Y Fernando, amigo fiel de tu historia y de tu paso, ayer te estrechó un abrazo en el nombre de Fidel. Durante su visita, al combatiente puertorriqueño le fue impuesta la Orden de la Solidaridad en el Memorial José Martí. Minutos antes, López Rivera colocó una ofrenda floral al pie del monumento del héroe nacional. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Momento especial para el luchador boricua fue su encuentro con los niños y jóvenes. Pleno de alegría, Óscar disfrutó del arte de la colmenita. También se reunió en la Universidad de La Habana con cientos de universitarios, instante propicio para la entrega de la moneda conmemorativa aniversario 55 de la UJC. En la continuación de su visita a Cuba, asistió este miércoles en la tarde a un homenaje al comandante en jefe Fidel Castro, un hombre del que dijo sentir eterno agradecimiento. Adolfo Ley y Óscar Figueroa Reinaldo, especial para la mesa redonda. Óscar, hay que hablar de Puerto Rico, del Puerto Rico que usted dejó y el Puerto Rico al que llegó, de la Junta de Control Fiscal que tiene ahogado por el cuello a Puerto Rico. Hábleme de ese Puerto Rico, más allá de la solidaridad, del amor, de la característica del pueblo boricua que se parece tanto al nuestro. Puerto Rico está siendo despoblado. Puerto Rico está siendo gentrificado. Y la gentrificación es algo que muchas personas no la conocen. Gentrificación es cuando los desarrolladores y los inversionistas se unen y comienzan a comprar espacios donde construyen condominios súper caros, condominios que verdaderamente no son para puertorriqueños.
ese desplazamiento se refleja en la emigración de puertorriqueños, porque muchos de ellos y de ellas no tienen trabajo y son forzados a salir de Puerto Rico. Esa gentrificación, para esa gentrificación el gobierno que ayuda a administrar la colonia, lo que llaman gobierno, pero que no es un gobierno en sí, lo que hace, la función de esa gente es ayudar al gobierno estadounidense y a Wall Street a administrar la colonia. Cuando ellos, cualquier inversionista y cualquier desarrollista le dan un incentivo grandísimo. Por ejemplo, si compra un condominio, una persona tiene 25 años que no tiene que pagar impuestos. Sin embargo, si yo mañana voy y compro una casa, mañana mismo comienzo a pagar impuestos. Ese desplazamiento es bastante acelerado por todo Puerto Rico, desde Vieques, por toda la costa, donde están las mejores playas, donde están los sitios más preciosos. Ahí es donde se están construyendo esos edificios que son para ricachos, no para pobres, no para los trabajadores puertorriqueños, no para los pobres, sino para aquellas personas que tienen bastante dinero para invertir y que ven a Puerto Rico como ese sitio precioso que es. Entonces, esa es la gentrificación. Por el otro lado está eso que llamó el gobierno de Estados Unidos la ley promesa, que nos impone al pueblo de Puerto Rico una junta de control fiscal para cobrar una deuda impagable, una deuda sucia, una deuda criminal. Porque ¿una deuda que contrajo quién? Nadie se sabe, porque nosotros hemos pedido, el pueblo puertorriqueño ha pedido una auditoría de esa deuda y han rehusado tanto los federales como el gobierno colonialista permitir que se lleve a cabo una auditoría de la deuda. Porque si se lleva a cabo una auditoría, vamos a ver el nivel de corrupción que hubo con esa deuda. Porque muchas personas se hicieron ricos, puertorriqueños se hicieron ricos, se llenaron sus bolsillos de dinero, pero también los inversionistas de Wall Street, la industria bancaria, todos ellos se beneficiaron con esas deudas. ¿Y por qué esa deuda es sucia y criminal? Exactamente porque ningún puertorriqueño fuera de aquellos que administran la colonia sabe cómo se gastó ese dinero. Definitivamente no se gastó en beneficio al pueblo puertorriqueño. No hay un solo renglón donde nosotros podamos ver que se hicieron inversiones de 74 billones de dólares para superar y ayudar al pueblo puertorriqueño. La pobreza escondida en Puerto Rico con el huracán María, hoy día la vemos. Puerto Rico la pobreza está desnuda, igual que la colonia está desnuda, porque podemos ver el nivel de pobreza que existía en Puerto Rico. 45%, y yo creo que es un poquito más, del pueblo puertorriqueño vive bajo el nivel de pobreza. El costo de vida en Puerto Rico es mucho más alto que el costo de vida en Estados Unidos. ¿Y cómo nosotros vamos a sobrevivir? ¿Cómo nosotros vamos a pagar una deuda que es criminal, una deuda que es sucia? La amenaza de esa Junta de Control Fiscal la vemos ya en la educación. En agosto cerraron en Puerto Rico 157 escuelas. Y la Universidad de Puerto Rico está... Y no había pasado el huracán María. No. Para no cargárselo al huracán, digo. Sí, y también ya la Junta de Control Fiscal había dicho que iba a cortar 500 millones de dólares del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Si eso pasa, porque todavía no, es solamente ellos están en ese plan de sacar los 500, lo van a sacar definitivamente, no nos debe de caber la menor duda, pero todavía no lo han sacado. Pero eso representa algo que nos deja saber que la Universidad de Puerto Rico hoy día está siendo amenazada
completamente. El sistema en sí está siendo amenazado porque ya le están aumentando la matrícula, el costo de la matrícula a los estudiantes. En Puerto Rico se propone que el estudiante va a estar pagando quizás $100 por crédito hora, que si una clase es de 3 horas son $300 sobre lo que estaban pagando anteriormente. Qué pobre, qué estudiante pobre, y la mayoría de los puertorriqueños somos pobres, puede pagar $300 para mantenerse en esa universidad. No hay forma de ver eso, sino como una forma destructiva y la posible privatización del sistema público de educación en Puerto Rico. Y eso es principalmente lo que yo creo que están buscando el gobierno de Estados Unidos y los que administran la colonia. Buscar que se privatice el sistema de educación pública. En Puerto Rico casi todo está privatizado. En Puerto Rico el aeropuerto está privatizado. Las vías vehiculares, las grandes, tiene uno que pagar. Si yo entro en esa vía, automáticamente, inmediatamente voy a pagar $1.50. Al regreso es otro $1.50. Y hay uno que solamente, si me entro y voy 2 millas, son $3.50, al regresar son $3.50. Por 4 millas, que es una distancia cortita, yo pago $7 para usar ese espacio. Y ese espacio se construyó. Podemos estar bien seguros con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Los 74.000 millones que ellos no entran, ahí no entran. Ah, no. No, eso es del pueblo, eso es del pueblo. Eso se hizo con los impuestos que le sacan al pueblo puertorriqueño. Así es como se ha financiado eso. Usted, recién salido de prisión, estuvo en el Comité por la Descolonización de Puerto Rico en Naciones Unidas. ¿Qué dijo? Bueno, el enfoque principal nuestro es tratar de que el caso de Puerto Rico se lleve a la Asamblea General, que sea el mundo entero el que verdaderamente bregue con el caso de Puerto Rico, sacarlo del Comité de Descolonización, porque el mundo entero tiene una obligación. Si el colonialismo es un crimen en contra de la humanidad, entonces el mundo entero debe de enterarse y debe de hacer algo para ayudar a Puerto Rico a descolonizarse. Sabemos que Estados Unidos tiene el poder de veto, y que va a usar ese poder de veto, pero por lo menos podemos aislar a Estados Unidos, porque si verdaderamente esta organización mundial, esa organización de Naciones Unidas, tiene la obligación de lidiar con el caso colonial de Puerto Rico. Y además de estar en el Comité de Descolonización, estuvo en Sochi, en Rusia, con la juventud del mundo. ¿Qué tal? Fue una experiencia muy buena, especialmente con los cubanos. Fue una experiencia con la juventud cubana bien chévere. Así que el abrazo con Fernando no fue aquí el primero, sino allá. No, fue en Sochi, y ese reencuentro es bien significativo para mí, mucha alegría, algo que deseaba hacer bien pronto. Yo anticipaba que lo iba a hacer aquí ya para el 12 de noviembre, porque ya nosotros habíamos separado el 12 de noviembre para llegar a Cuba, muchos meses atrás, pero se logró el encuentro en Sochi. Hay que aceptar ese momento y disfrutarlo. Fue maravilloso, realmente lo vimos a través de las imágenes. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Creo que tengo otros testimonios de lo que ha sido su estancia por estos días en La Habana, porque quiero que comentemos hacia el final lo que ha sido esta primera visita, primera vez en La Habana, ¿no? Primera vez en Cuba. Sí. Yo estoy en 5º año de la carrera y desde que estamos como en 1º o 2º año ya veníamos vinculándonos a todo esto de la causa puertorriqueña de Oscar. De hecho tuvimos una actividad súper amplia, yo lo decía allá adentro, por la liberación de Oscar, con la recogida de firmas que se hizo antes de que saliera Obama para excarcelarlo. Y el hecho de que haya estado aquí es similar a lo que pasó con los 5, que nadie se lo esperaba y de pronto un día salió. Y tenerlo aquí encima de eso es una experiencia única. Así que muy agradecidos y bueno, seguimos adelante con la causa puertorriqueña. Para la juventud de cualquier parte del mundo
contactar con personalidades que hayan tenido un significado tan relevante para cualquier joven en particular, significa primero que todo un compromiso más que tenemos nosotros, porque si personas así pudieron hacer todo lo que han hecho y se mantienen firmes, eso nos da a nosotros el compromiso indiscutible de que tenemos que seguir los legados. Y para los jóvenes cubanos en particular, significa que nosotros ya ellos compartieron con el propio Fernando en la cárcel, que son nuestros 5 héroes como tal, y sin discusión ninguna va a ser para nosotros todo un compromiso. Francamente, nos ha vinculado, por lo menos en mi caso personal, me ha hecho mucho más cercana a él como persona. Y por último, así, grande, increíble. O sea, es el Mandela latinoamericano, es un luchador para todos los tiempos, se convertirá en un ícono, es un símbolo ya, y una de las cosas que más impresiona es su sencillez. Y siempre responde con una sonrisa y que es una persona muy afable, muy sacrificada y muy, muy, muy humilde. Y eso siempre se agradece. Finalmente en Cuba, decía la primera vez. Sí. ¿Qué era Cuba antes, durante su prisión y después? ¿Qué ha sido Cuba a lo largo de estos años? Bueno, Cuba siempre fue bastante interesante para mí. Siempre tuve el sueño de llegar a Cuba. Es bien interesante, muchas personas creen que nosotros no nos enterábamos de lo que estaba pasando en Cuba en los años 50, ¿no? Pero había un señor que era amigo de mi papá y él venía a la casa. Él había sido forzado a salir de Cuba bajo la administración de Batista. Trabajaba con mi papá y eran buenos amigos y por lo menos una vez al mes él venía a comer en mi casa y hablaba siempre de el movimiento revolucionario 26 de julio, de lo que estaba pasando, y cada vez que venía siempre tenía una historia de lo que estaba pasando en Cuba. Él tenía un radiecito que oía a Radio Rebelde, así que hablaba de Radio Rebelde, un cubano pero bien con un sentido patriótico. Yo creo que en 1962 él regresó a Cuba. No estoy seguro ¿Dónde fue a parar? No sé nada, porque lo que había pasado es que el año anterior mi papá se había ido de Estados Unidos, había regresado a Puerto Rico y ya, como la amistad era con mi papá, pues ya no lo volví a ver, ¿no? Pero era bien interesante porque nosotros teníamos esa cuestión de lo que estaba pasando en Cuba a finales de la década de los 50 y el triunfo, cuando fue la revolución, estábamos muy contentos, así que compartía con nosotros. Regreso de Vietnam y tenía interés, mucho interés en llegar a Cuba. Se me ofreció una oportunidad, pero si aceptaba la oportunidad, si venía a Cuba, entonces me calentaba, entonces no podía hacer el trabajo que yo necesitaba. Estaba en la clandestinidad, sí, claro. Sí. Entonces pues escogí esperar y nunca pensé que iba a llegar aquí. Pero poco a poco, cuando salí de la prisión, pues sí. Pero Cuba fue a la prisión a verlo, porque cuando llegó Fernando, entró Cuba a su celda. Sí, no, esa fue una experiencia única. Tengo que decir que los 4 años que compartí con Fernando fueron los mejores en todo el tiempo que estuve preso y que se cultivó algo bien especial, una relación bien especial. Para mí, el compañero no solo es héroe nacional de Cuba, sino héroe para todos nosotros, ¿no? Y los 5 son todos héroes para todos nosotros, ¿no? Pero la amistad es fuerte, ¿no? Y para mí, el compañero... Por ahí tenemos el abrazo que se dieron aquí en el aeropuerto, si me ayudan a verlo, porque yo le estaba preguntando ahorita que si la guayabera roja era por la alegría, ¿no? Digo, porque cuando, ahí estamos viendo, pero hay fotos de su abrazo, ahí está. Fortísimo, creo que el más conocido de los cubanos para usted. Pero la guayabera roja tiene que ver con la alegría que le da Cuba. Bueno, le voy a decir, no, porque la cuestión, la roja es verdaderamente una guayabera cubana. Pero la negra es una guayabera que yo uso para cuando voy a hablar de los presos políticos que están dentro de las cárceles estadounidenses. Y es una expresión para demostrar mi solidaridad con causas cuando pasa algo triste o cuando pasa algo doloroso. Y también porque
Yo he estado llevando en Puerto Rico un mensaje en contra del racismo, porque el racismo dentro de Estados Unidos, en vez de mermar, nosotros creíamos, lo que estábamos luchando en la década de los 60, que habíamos hecho una mella en el racismo, y sin embargo el presidente de Estados Unidos hoy día es un hombre racista hasta el tuétano, y los que lo apoyaron son bien racistas. Racista, xenófobo, Sí, todos los adjetivos que todo, podamos ponerle, los peores. Sí, sí. Bueno, así lo sabemos nosotros también. Nada, agradecerle sobre todo que haya aceptado conversar con Cuba a través de la mesa redonda. Queremos hacerle entrega a usted y a su hija Clarisa, que es una representante de ese movimiento de mujeres guapas que tiene Puerto Rico. Usted tiene que estar muy orgullosa de esta mujer, que es su hija, que anda por acá acompañándolo como siempre. Clarisa, un gusto. Y en nombre de la mesa redonda, esta medalla conmemorativa por los 15 años, porque en esos 15 años también usted fue parte de nuestros temas de defensa. Si tiene algo que decirle a Cuba, el micrófono es suyo. Bueno, estoy muy agradecido de todo el recibimiento y todos los sitios que he podido visitar en Cuba hasta el momento, actividades que han sido magníficas, de lecciones que no voy a olvidar jamás, y que llevo a Puerto Rico, regreso a Puerto Rico con muchas energías y muchas esperanzas, y espero que podamos enlazarnos en una forma mejor, abrazarnos en una forma mejor, especialmente la juventud cubana y la juventud boricua. Un intercambio que sea permanente y que estemos aprendiendo unos de otros y otros de los unos. Así que vamos. Bueno, una sola cosa no pudimos darle, que Fidel lo pudiera ver todavía, pero va a ir a Santiago de Cuba en las próximas horas, igual que va a ir a homenajear al Che en Santa Clara. ¿Es así? Definitivamente. Definitivamente, será un momento bien significativo poder ir a ambos lugares. Gracias, gracias. Bueno, gracias al pueblo cubano y gracias a todos los cubanos por todo lo que han hecho en favor de mi excarcelación y por haberme aceptado aquí y haberme ayudado a realizar un sueño larguísimo. Bueno, y gracias a ustedes también por todo lo que hace para que Puerto Rico se convierta definitivamente en una nación independiente. Los voy a despedir con un avance de lo que va a ser el sábado, el estreno en la mesa redonda de un documental tan alegre como es siempre Puerto Rico, incluso para llorar sus penas. Estoy hablando desde Cuba, de Puerto Rico para el mundo, que es una explicación a través de la música de la diáspora boricua, que justamente empezó con un ciclón y que ha seguido con otros ciclones. Algunos no son para nada meteorológicos, como es el caso de los desgobiernos norteamericanos que han pisoteado la soberanía boricua y que, bueno, que nos sorprenda todavía con vida la independencia boricua. Gracias otra vez. Gracias. A ustedes muchas gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro. Lo dejamos con este avance. La vida dura, que tostón. Se fue porque trabajo no había. Está congelado en Chicago y daría lo que fuera por tener playa a su lado. Me dice PJ, quiero volver, pero estoy buscando como mi familia
a mantener. Yo le digo, nada te quiero, haz lo que tengas que hacer, pero nunca olvides la patria que te vio crecer. Y que aquí la Navidad empieza en Halloween con te amo bendición. No solo en San Valentín, que un jardín tiene palmas, orquídeas y flamboyanes. Y es normal llegar una hora tarde a todos tus planes. Que aquí la mujer manda más que el hombre y se le ponen los dos apellidos a los nombres. Que la salsa corre por tu sangre, sea el son de los timbales, una abuela cuando hay hambre. Que tu lengua es español. Un saludo a los boris en Nueva York. Aunque tú vivas en uno de los 50, un boricua jibarito representa. Un boricua jibarito representa. Pero te esperamos cuando vuelva.